Me llamo Victoria y tengo 32 años. Después de 7 años juntos, pensé que conocía a Daniel mejor que a nadie. 7 años de cumpleaños compartidos, cenas improvisadas después del trabajo, vacaciones planeadas con meses de anticipación y conversaciones sobre el futuro que se extendían hasta la madrugada. Durante mucho tiempo creí que estaba construyendo una vida con el hombre que algún día sería mi esposo. Por eso jamás imaginé que todo terminaría con un anuncio que me dejó sin aliento. Era un viernes por la tarde cuando ocurrió. Había salido antes de la oficina y estaba comprando algunas cosas para la cena cuando mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Al principio ignoré las notificaciones. Pensé que era alguno de los grupos familiares donde siempre compartían fotografías o chistes malos. Pero los mensajes seguían llegando. Abrí uno. Luego otro. Y otro más. Mi corazón comenzó a acelerarse. Todos contenían la misma imagen. Daniel aparecía sonriendo junto a una mujer rubia que nunca había visto en mi vida. Ambos sostenían una copa de champán mientras mostraban un enorme anillo de compromiso. Debajo de la fotografía había una frase. Estamos felices de anunciar nuestra boda. Recuerdo que me quedé inmóvil en medio del supermercado. Sentía que alguien había apagado todos los sonidos a mi alrededor. Leí el mensaje una segunda vez. Después una tercera. Incluso amplié la fotografía. No había duda. Era Daniel. Mi novio. El hombre con quien llevaba 7 años. Y estaba anunciando una boda. Pero yo no era la novia. Las piernas me temblaron. Llamé inmediatamente. 1 vez. 2 veces. 5 veces. No respondió. Durante las siguientes 2 horas caminé sin rumbo por la ciudad mientras intentaba convencerme de que debía existir alguna explicación lógica. Tal vez era una broma. Tal vez era una campaña publicitaria. Tal vez alguien había hackeado sus redes sociales. Pero en el fondo sabía que ninguna de esas posibilidades era real. Cuando finalmente respondió, su voz sonó fría. Extrañamente fría. Victoria, no deberías llamarme tantas veces. Ni siquiera preguntó cómo estaba. Ni siquiera explicó la fotografía. Nada. ¿Qué significa esa publicación? Pregunté. Hubo un silencio. Luego respondió algo que jamás olvidaré. Significa exactamente lo que viste. Sentí un vacío en el estómago. ¿Estás comprometido? Sí. ¿Y yo qué era durante estos 7 años? Otra pausa. Más larga esta vez. Las cosas cambiaron. Esa fue toda su explicación. Las cosas cambiaron. Como si 7 años pudieran resumirse en 4 palabras. Como si todo hubiera sido una simple etapa. Esa noche no dormí. Lloré. Grité. Caminé por mi apartamento hasta el amanecer. Pero lo peor llegó al día siguiente. Daniel me envió un mensaje. No una disculpa. No una explicación. No un intento de cerrar la historia con dignidad. Solo un mensaje. No me contactes de nuevo. Eso fue todo. 7 años reducidos a una sola línea. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos. Pensé en ignorarlo. Pensé en responder con enojo. Pensé en decirle exactamente lo que merecía escuchar. Pero al final escribí únicamente 2 palabras. De acuerdo. Y envié el mensaje. Nada más. Sin insultos. Sin amenazas. Sin lágrimas. Solo esas 2 palabras. Durante las semanas siguientes desaparecí completamente de su vida. Bloqueé su número. Eliminé fotografías. Guardé recuerdos en cajas. Cancelé planes. Incluso rechacé invitaciones de amigos en común porque no quería escuchar ninguna noticia relacionada con él. Sabía que todos esperaban una reacción dramática. Sabía que algunos pensaban que aparecería en su boda. Sabía que otros apostaban cuánto tardaría en suplicarle respuestas. Pero hice exactamente lo contrario. Silencio absoluto. Mientras tanto, algo comenzó a suceder. Por primera vez en años tuve tiempo para mí. Me concentré en mi trabajo. Acepté proyectos que antes rechazaba. Volví al gimnasio. Retomé amistades que había descuidado. Incluso empecé a ahorrar dinero con una disciplina que nunca había tenido. Cada día dolía un poco menos. Cada semana respiraba mejor. Y cada mes comprendía algo que antes me negaba a aceptar.
Daniel no había destruido mi vida. Solo había salido de ella. Una tarde, casi 9 meses después de aquel mensaje, recibí una llamada inesperada. Era Clara, la hermana mayor de Daniel. Nunca habíamos sido amigas cercanas, pero siempre nos habíamos llevado bien. Su voz sonaba extraña. Nerviosa. Victoria, necesito preguntarte algo. Claro. ¿Has hablado con Daniel recientemente? No. ¿Ni mensajes? ¿Ni llamadas? Nada. Hubo un silencio incómodo. ¿Por qué preguntas? Clara soltó un suspiro. Y entonces dijo algo que me dejó completamente confundida. Porque desde hace semanas está intentando encontrarte. Fruncí el ceño. ¿Qué? Está desesperado. Me levanté lentamente del sofá. No entiendo. Victoria, no sé exactamente qué ocurrió, pero Daniel está diciendo que cometió el peor error de su vida. Por primera vez en muchos meses sentí curiosidad. No tristeza. No amor. No esperanza. Curiosidad. Porque el hombre que me había enviado un mensaje diciendo no me contactes de nuevo ahora estaba buscándome por todas partes. Y todavía no tenía idea de la razón. La llamada de Clara me dejó pensando durante toda la noche. Durante 9 meses no había sabido absolutamente nada de Daniel. Ni una llamada. Ni un mensaje. Ni siquiera una indirecta a través de amigos en común. Y ahora, de repente, estaba buscándome. No porque yo lo hubiera contactado. No porque necesitara algo de él. Sino porque él quería encontrarme. La ironía no pasó desapercibida. El hombre que me había escrito no me contactes de nuevo era ahora quien no podía dejar de intentar contactarme. Aún así, decidí ignorarlo. Había tardado demasiado en reconstruirme como para permitir que una simple llamada me hiciera retroceder. Pasaron 3 días. Luego 4. Después una semana. Hasta que una tarde, al salir de la oficina, encontré a Daniel esperándome frente al edificio. Lo reconocí de inmediato. Pero algo era diferente. La seguridad que siempre había tenido había desaparecido. Parecía agotado. Más delgado. Nervioso. Cuando me vio, dio unos pasos hacia mí. Victoria. Yo me detuve. No por cariño. Por curiosidad. ¿Qué haces aquí? Por unos segundos pareció no encontrar las palabras. Necesito hablar contigo. No tenemos nada que hablar. Intenté seguir caminando, pero volvió a hablar. Por favor. Era la primera vez que escuchaba esa palabra salir de su boca en mucho tiempo. Me giré. Tienes 5 minutos. Nos sentamos en una cafetería cercana. Daniel parecía incapaz de sostenerme la mirada. Finalmente respiró profundo. Cometí un error. Casi me reí. ¿Un error? Sí. Daniel, olvidar comprar leche es un error. Elegir otra mujer después de 7 años juntos no es un error. Bajó la cabeza. Lo sé. Esperé. Entonces comenzó a hablar. Resultó que la mujer con la que se había comprometido se llamaba Natalia. La había conocido pocos meses antes de anunciar la boda. Según él, todo ocurrió muy rápido. La emoción. La novedad. La atención constante. La sensación de estar viviendo algo diferente. Mientras hablaba, comprendí algo. No estaba contando una historia de amor. Estaba describiendo una fantasía. Y las fantasías rara vez sobreviven a la realidad. Nos casamos hace 6 meses, dijo. Levanté una ceja. ¿Y? Su respuesta llegó en voz baja. Me dejó. No sentí satisfacción. Tampoco tristeza. Solo indiferencia. Entiendo. No, Victoria. No entiendes. Volvió a mirarme. 3 semanas después de la boda descubrí que tenía deudas enormes. Había mentido sobre muchas cosas. Después desapareció durante varios días. Finalmente se fue con otra persona. Guardé silencio. No porque me sorprendiera, sino porque aquello ya no tenía importancia para mí. Y entonces comprendí algo, continuó. ¿Qué cosa? Lo que perdí. Por primera vez en la conversación sonrió con amargura. Perdí a la única persona que realmente estuvo conmigo. Las palabras habrían significado mucho un año atrás. Ahora no. Porque cuando alguien te rompe el corazón,
La distancia te permite ver cosas que antes ignorabas. Vi cómo siempre había puesto sus necesidades por delante de las mías. Vi cuántas veces cancelé mis propios planes para acomodarme a los suyos. Vi cuántas señales había decidido no ver. Daniel hablaba como si hubiera descubierto un tesoro perdido. Pero yo ya no era la misma mujer que él había abandonado. Victoria, quiero otra oportunidad. Ahí estaba. La verdadera razón. No necesitaba respuestas. No necesitaba cerrar heridas. Quería volver. Como si pudiera presionar un botón y regresar 7 años atrás. Sonreí por primera vez. No. Su rostro se tensó. Escúchame. Ya te escuché. He cambiado. Tal vez. Entonces dame una oportunidad para demostrarlo. Negué con la cabeza. No necesito pruebas. ¿Por qué? Lo observé durante unos segundos. Después respondí con absoluta tranquilidad. Porque cuando más te necesité, me reemplazaste. No tuvo respuesta. Y cuando terminaste conmigo, ni siquiera tuviste el valor de hacerlo cara a cara. Siguió callado. ¿Recuerdas tu mensaje? Su expresión cambió. Sabía exactamente a qué me refería. Victoria. No. Escucha tú ahora. Tomé mi teléfono. Busqué la captura de pantalla que había conservado todos esos meses. La coloqué frente a él. No me contactes de nuevo. Sus hombros cayeron. Me arrepiento de eso todos los días. Lo imagino. Por favor. Entonces pronuncié exactamente las mismas palabras que había escrito 9 meses atrás. Las mismas 2 palabras. Las únicas que merecía escuchar. De acuerdo. Frunció el ceño. No entendía. Me levanté de la silla. Tomé mi bolso. Y añadí. Estoy de acuerdo en que no volvamos a contactarnos. Por primera vez comprendió lo que significaba perder algo para siempre. Me alejé sin mirar atrás. Pero la historia no terminó ahí. 2 meses después recibí una noticia inesperada. La empresa donde había trabajado durante años me ofreció dirigir una nueva división regional. El ascenso incluía un aumento salarial importante y la posibilidad de liderar un equipo completo. Acepté. Ese mismo año compré mi propio apartamento. Uno que pagué completamente con mi esfuerzo. Sin depender de nadie. Sin esperar promesas. Sin construir sueños sobre palabras vacías. Una noche, mientras organizaba unas cajas antiguas, encontré fotografías de Daniel. Las observé durante unos segundos. Después las guardé nuevamente. No sentí rabia. No sentí tristeza. No sentí nada. Y fue entonces cuando entendí que había ganado. No porque él hubiera sufrido. No porque su matrimonio hubiera fracasado. Sino porque finalmente dejó de ocupar espacio en mi mente. Algunas personas creen que la mejor venganza es hacer daño. Yo descubrí que la mejor venganza es seguir adelante hasta convertirte en alguien que ya no necesita mirar atrás. Daniel anunció una boda. Pero yo no era la novia. En aquel momento pensé que era el peor día de mi vida. Ahora sé que fue el inicio de la mejor etapa que he vivido. Y mientras él seguía intentando recuperar un pasado que destruyó con sus propias decisiones, yo estaba construyendo un futuro que jamás habría alcanzado si me hubiera quedado a su lado. Si te gustó esta historia y quieres escuchar más relatos de traición, justicia y segundas oportunidades, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias.